Antecedentes externos. A principios del siglo XVIII llegó al trono de España la dinastía de los Borbones, en lugar de los Habsburgo, el rey Carlos III. El rey Carlos III nombró a José de Gálvez, 1720-1789. Nueva España, en ese entonces, comerciaba con otros países americanos. Por supuesto, se redujeron los impuestos y surgieron nuevos grupos comerciales. La Ilustración es el movimiento cultural que se propuso para la reorganización de la sociedad, el pensamiento, los intelectuales partidarios del movimiento ideológico de la Ilustración. Revolución Francesa. Da inicio en 1789 y concluye hasta la fecha de 1799. Significó el triunfo definitivo de la burguesía sobre las clases que desde el feudalismo acechaban a las menores. Invasión de Napoleón Bonaparte. Crisis económica y política de España. La era napoleónica llevó a la Europa a una situación bélica durante varios años, que significaron el avance del capitalismo y el retroceso, y la crisis feudal por lo mientras se había caracterizado por el aumento de la población. Antecedentes internos. Mientras en México, el nacionalismo criollo, en el siglo XVII, era forjada con una actitud de permanencia que más tarde se convirtió en un concepto de nacionalismo. Problemas económicos y políticos de la Nueva España. En el siglo XIX, Nueva España tenía el 75% de sus ingresos coloniales en la metrópoli. Los españoles constituían el grupo más pequeño de España. Conjura del ayuntamiento. La conjura consistió en algunos criollos que aprovechaban las condiciones generales por la invasión napoleónica de España para intentar desligarse de la metrópoli. Los criollos integraban al ayuntamiento, afirmaban que mientras el rey de España, este debía de tener un gobierno provisional. Conspiración de Querétaro. En 1809 se organizó una junta en Querétaro y consistió en declarar la independencia de México. Primera etapa. Iniciación de la Guerra de Independencia. Comenzó el 16 de septiembre de 1810. El pueblo de los campesinos, artesanos, ancianos, mujeres e incluso niños eran el ejército de los insurgentes. El 28 de septiembre de 1810, los insurgentes atacaron la ciudad de Guanajuato y el intendente Juan Antonio Riñao Mirujo, en defensa de la Alhóndiga de Granaditas y el ejército de Hidalgo, derrotaron a los españoles. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, apodado el Pípila, prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. El 30 de octubre los rebeldes derrotaron al ejército realista y la batalla del Monte de las Cruces. Hidalgo se apoderó del mando del poder militar y político, Hidalgo no pudo continuar con su campaña y decidió continuar con la marcha hacia la región del Bajío. Las tropas realistas los derrotaron en San Jerónimo en noviembre de 1810 y en el puente de Calderón. En marzo de 1811 fue aprendido. La campaña de Allende en Acatitla, de Baján en Coahuila y Allende Aldama y Mario Jiménez fueron fusilados ese mismo año. La independencia significa solo la separación de Nueva España de la metrópoli. Esto era porque los criollos querían instaurar un nuevo gobierno propio, aspiraban a introducir cambios en la vida política, pero no sin modificar la estructura económica y social impuesta por los colonizadores españoles. El 19 de marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz. Se coincidió en la igualdad entre los peninsulares y americanos y se liquidó la Inquisición. Organización de la Guerra de Independencia, 1811-1815. Rayón, a semejanza de lo que ocurría en España, decidió organizar el movimiento independentista, creando una junta que debía conservar la Nueva España para Fernando VII. Esta junta fue la de Zitácuaro. Morelos reclutó su ejército entre la clase media rural, representada por rancheros, que ingresaron a filas insurgentes junto con sus peones. Morelos realizó varias campañas militares. La primera reveló como organizador de ejércitos e inspirador de jefes militares
surgidos del mismo. Obtuvo varias victorias fulgurantes en Petaclan, Tecpan, Chilpancingo, Tixla y Chilapa. La segunda campaña corresponde al glorioso sitio de Cuautla, 1812. Su tercera campaña es la etapa de Morelos, épico, del estratega y táctico genial del jefe de ejércitos. Derrota a los españoles en Guajuapan, toma después Orizaba y más tarde Oaxaca. Sitio y captura en Acapulco, 20 de noviembre de 1813. La cuarta y última campaña de Morelos, después de la toma de Acapulco, marchó a Valladolid, donde fue derrotado. Sufrió un nuevo desastre en Puruában, y en tanto los realistas reconquistaron Oaxaca y Acapulco. Se promulgó la Constitución de 1812, expedida en Cádiz, y jurada en México el 30 de septiembre del mismo año. El 14 de diciembre de 1813 se representó ante el Congreso e hizo leer su discurso de apertura de las labores. En este discurso representó 27 puntos a tratar y lo llamó Sentimientos de la Nación. Hubo una constitución provisional, la cual fue la de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814. Morelos fue hecho prisionero en Texmalaca, actual estado de Puebla, y fue fusilado finalmente en diciembre de 1815. Tercera etapa, etapa de resistencia. Da inicio en 1816, concluyendo en 1819. Iniciamos con las campañas de Guerrero y José Mina. Tras la muerte de Morelos, se inicia una época de decadencia de lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficientes conocimientos militares. Entre los más destacados está el Amo Torres y a Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguió don Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria y el español Javier Mina. Por su parte, los españoles cometieron toda clase de excesos, por la que la corona española mandó a destituir al virrey y poner en su lugar a ese entonces a Ruiz de Apocada, que era el gobernador de Cuba. Juan Ruiz llegó a la Nueva España en 1816 e inició su gobierno exigiendo que todos los insurgentes arrestados fueran sometidos a juicio y de ninguna manera se les fusilaría sumariamente, como había ordenado su predecesor. En la Constitución Española de Cádiz se había incluido los principales liberales como parte de sus apostulados, pero al regresar Fernando VII al poder, mediante el Tratado de Valencia, afirmando el absolutismo, suprimió la Constitución en 1814. La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse los fuertes y organizar solamente una resistencia. Desde que Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país, comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz en Guanajuato fue sorprendido por Liñán, al mando de los realistas en el rancho del Venadito, quien siempre los había perseguido. En la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue prisionero y condenado a muerte, hasta que en el 11 de diciembre de 1817 fue fusilado. Así otra vez el movimiento literario comenzó a decaer. Los centros insurgentes fueron dominados por los realistas, como la Junta de Hualija en Michoacán, que disolvió en noviembre de 1819, y las Palmillas en Veracruz. Otro tanto ocurrió con los jefes del movimiento como Rayón, Verduzco y Bravo, que sucumbieron ante la lucha siendo condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, Guerrero comenzó a luchar en el sur. Cuarta etapa, consumación de la independencia de México. Continúa en 1819 y por fin concluye en 1821 finalmente. Debido a que la Constitución de Cádiz y que la Iglesia lo prohibió y las comunidades religiosas adquieren bienes inmuebles de la alta jerarquía eclesiástica conformada principalmente por españoles y criollos aristócratas,
vio en el mando constitucional un peligro para sus intereses, por lo que salió con la jerarquía novohispana representada por los realistas para buscar la independencia y establecer un gobierno. Nombraron entonces a Agustín de Iturbide para que se convirtiera a guerrero y consumara la independencia, pues mientras estos buscaban un cambio basado en los ideales democráticos y populares, aquel pretendía conservar un orden similar a la colonia. Iturbide decidió entonces pactar con Guerrero. Primero le ofreció el indulto, pero fue rechazado, y más tarde consiguió una entrevista y le presentó el Plan de Iguala, o de las Tres Garantías, que establecían la religión católica como única. Guerrero aceptó el plan, lo que propició que la lucha concluyera. Los estados se fueron uno a uno, y cuando el nuevo virrey llegó a Veracruz, se dio cuenta de que la Nueva España estaba perdida para España. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México, con Iturbide a la cabeza. La independencia nacional había sido consumada después de 11 años de lucha armada.